Bien, vamos entonces a dar inicio al seminario de hoy. Y bueno, primero que nada me presento nuevamente. Mi nombre es Ricardo Castro. Trabajo en el área de capacitación y soporte técnico de la empresa Disegno 3D. En esta oportunidad vamos a empezar a ver un poco lo que son las soluciones de simulación para equipos industriales con las herramientas de Software Simulation en su versión 2022 y la herramienta de SimuliaWorks. Para este seminario vamos a estar haciendo simulaciones de lo que fue el submarino Nemo. Fue uno de los diseños que fue la imagen de la versión del SolidWorks 2022. Van a tener disponible en todo lo que es el seminario de hoy la herramienta del chat para que puedan hacer las preguntas que quieran hacer. Bien, al finalizar voy a disponer ahí de un breve tiempo para ir respondiendo las preguntas. Las preguntas que no se respondan al tiempo seguramente se van a responder con el correo electrónico que ustedes registraron. Entonces, pueden hacer cualquier consulta mientras les voy mostrando el seminario. La agenda de hoy va a ser entonces mostrar una breve presentación de la empresa. Bien. También vamos a estar mostrando lo que son las soluciones de alta tecnología que ofrece Disegno 3D y Disegno Soft. Y por último, como tema principal, una pequeña demostración de lo que es la herramienta Software Simulation en su versión 2022 y SimuliaWorks. Ok, vamos a empezar con la presentación de la empresa. Bien. Disegno 3D y Disegno Soft es una empresa que presta soluciones de alta tecnología a todo lo que es las empresas metalmecánicas, ¿bien? Que su misión es posicionar, ¿no?, a las empresas en una posición competitiva en el mercado a través de lo que son todas estas herramientas digitales, ¿no? Tenemos representación en Bolivia, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Es una empresa que cuenta con más de 20 años en el mercado, cuenta también con más de 1.600 clientes en toda la región y somos más de 25 colaboradores en todo lo que tiene que ver la empresa. Nuestras oficinas principales específicamente están ubicadas en Argentina, en Buenos Aires, San Francisco y Córdoba, y en Chile estamos ubicados en Santiago. Como soluciones de alta tecnología, podemos entonces mencionar, ¿no?, como nuestra herramienta inicial, que sería SolidWorks. Bien, esta herramienta es la que nos permite hacer todo lo que es el diseño de pieza, ensamblaje y dibujo, y también contamos con el complemento de SolidPlant, que es para el diseño de plantas. Para todo lo que tiene que ver con la programación CNC, ¿no?, máquinas de corte, tanto CNC como máquinas de corte por chapa metálica o chorro de agua, contamos con los software de Canvas y Alma, ¿no? Aquí también pudiéramos mencionar también la herramienta de SolidWorks CAM, que también me permite hacer programación de corte. Para todo lo que tiene que ver el escaneo, ingeniería inversa, contamos con los escáneres de la marca Artec y los escáneres Creality. Para la impresión 3D o prototipado rápido, contamos con las impresoras de la marca Sindo y también con las impresoras de la marca Forge. Para todo lo que es el procesamiento de nube de puntos y preparación de una impresión 3D, contamos también con el software de 3D System. Y para generar modelos paramétricos mucho más intuitivos, contamos con la herramienta de Drive, ¿no? Casi todas estas herramientas trabajan siempre dentro del entorno de SolidWorks, ¿no? Entonces es una herramienta o soluciones que estamos mencionando que son completamente integradas bajo la interfaz de SolidWorks. Como productos de validación, ¿no?, ya hablando de lo que es la parte de SolidWorks Simulation, el Software Simulation cuenta, digamos, con 3 paquetes de validación de diseño, que sería el Simulation Standard, Simulation Professional y el Simulation Premium, ¿no? Donde el Simulation Standard vamos a poder entonces abordar problemas estáticos tanto de pieza como de ensamblaje, estudios de frecuencia, estudios de movimiento y comparaciones de distintos estudios. El paquete de simulación Professional contiene entonces lo que sería todos los paquetes del estándar
Y adicional vamos a poder entonces evaluar distintos fenómenos físicos, como sería un estudio de fatiga, de pandeo, un estudio térmico, un estudio de recipiente a presión. También podemos contar con estudios de tipo optimización. Podemos darle una optimización en función a la geometría, material o algún parámetro en específico. Contamos también con conectores ya de soldadura para evaluar la resistencia de la soldadura en alguna estructura, si se desea. El administrador de casos de carga sería para definir distintos escenarios de carga, ¿no? Hacer una simulación mucho más rápida e intuitiva. También contamos en este paquete professional el submodelado, simplificación 2D y los estudios de caída libre. Ya por último, podemos mencionar entonces lo que sería el paquete del Simulation Premium. Este contiene entonces todos los paquetes, tanto del estándar como del professional, y entonces adicional vamos a poder hacer estudios no lineales, estudios dinámicos, vibraciones armónicas, aleatorias de respuesta a un espectro y trabajar con materiales compuestos. Okay. Vamos entonces ahora con el tema principal para mostrar entonces lo que sería la demo del Software Simulation en su versión 2022. Y aquí les muestro entonces lo que sería la escotilla, ¿no?, del submarino Nemo. Y aquí lo que nos menciona es que en este análisis, ¿no?, necesitamos determinar cuánto será el torque necesario para sellar adecuadamente la escotilla, ¿no?, de este submarino. También utilizamos como un punto de partida diciendo que el 95% de las personas adultas pueden aplicar un torque de 16.5 Nm, ¿no? Este torque que puede ejercer una persona, necesitamos convertirlo en una fuerza, en una carga, en newton, de 500 newton en este caso, para poder garantizar el cierre adecuado del escotillo, ¿no? Porque esto es un equipo que va a estar sumergido en el agua. Entonces, bueno, podemos entonces tomar como referencia esos datos que acabamos de mencionar y vamos a utilizar como para simplificar el modelo, que digamos es uno de los puntos también importantes cuando empezamos a hacer un estudio de simulación, es la simplificación de la geometría, y en este caso vamos a trabajar con un tercio de la pieza, ¿no? Al igual que el torque, vamos a simplificarlo por un tercio, que serían 5.5 newton metros. Entonces, bueno, voy a pasar ahora acá al SolidWorks. ¿Bien? Aquí tengo lo que sería, ¿no?, la escotilla completa, ¿bien?, de ese submarino. Tengo por acá también algunas configuraciones que ya previamente las fui preparando, ¿bien? Y aquí entonces, fíjense que dentro de una sola interfaz yo puedo tener distintas versiones de mi archivo. Posiblemente pueda ser la versión para la fabricación, pero yo en este caso voy a activar la configuración que voy a utilizar para la simulación, ¿no? Para este caso, fíjense que suprimí lo que era la barra que conectaba el brazo. Era una barra que tenía unas juntas esféricas, ¿no?, conectadas de cada lado, y eso lo vamos a simplificar con esta nueva versión del SolidWorks 2022 con el conector de vínculo. Entonces, bueno, voy a iniciar empezando a hacer la simulación. Simplemente defino lo que sería un nuevo estudio. Bien. Acá defino el nombre, ¿no?, de mi análisis. El software siempre va a clasificarlo dependiendo de la simulación que queramos hacer, ¿no?, mencionando como una simulación general, un caso estático, un caso de frecuencia, ¿no? Digamos que son como los estudios más preliminares que siempre se suelen hacer, ¿no? Si es en la parte de percepción del diseño, cambios de optimización, entonces tenemos lo que es el módulo de estudio de diseño, estudio de topología. Y en simulaciones avanzadas contamos entonces con, que estos ya serían los paquetes professional del SolidWorks, estudios térmicos, de pandeo, de fatiga, un no lineal y un dinámico lineal, ¿no? Estos dos últimos son del premio. Ya después más abajo tenemos también lo que sería una simulación especializada, son análisis muy particulares, como sería el análisis de submodelado, ¿no?, cuando tenemos un ensamblaje grande y queremos simular una zona muy puntual del modelo. Estudio de caída libre, más que todo está asociado para el estudio de productos comerciales, ¿no?, cuál es el efecto que causa cuando se dejan caer desde una altura, y el estudio de recipientes a presión. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a iniciar en esta primera parte con
el análisis estático. Y voy a empezar trabajando con mi árbol de simulación. ¿Bien? Este árbol es muy sencillo de trabajar. Fíjense que él me muestra acá, digamos, el paso a paso de lo que yo debo configurar para poder ejecutar este análisis, ¿no? Entonces, el primer paso que uno suele siempre utilizar en esta parte es definir el material. En este caso, el ticket o el check de color verde me indica de que ya el material está cargado, ¿no? Esta parte es bien interesante porque podemos aplicar materiales distintos para cada uno de los elementos, como también un material a todo el ensamblaje. En la parte de materiales también nosotros podemos trabajar directamente con todos los materiales que tiene la biblioteca de SolidWorks y también podemos crear materiales personalizados, ¿no? En el caso de que no existe el material que está dentro de la biblioteca, podemos crear nuestro material personalizado también dependiendo de las unidades que queramos utilizar, ¿no? Un detalle bien interesante de esta herramienta de simulación es que el programa me resalta de color rojo las propiedades que él sí o sí necesita para ejecutar el estudio que queremos realizar. En este caso, como vamos a hacer un estudio estático, él me resalta de color rojo las propiedades del módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad de la masa y el límite elástico, ¿no? Entonces, a la hora de yo quiero crear un material particular o personalizado dentro de mi biblioteca, debería entonces definir estos estas tres propiedades, ¿no? Al igual que, por lo menos ahí para los que ya conocen un poco de la herramienta, tengo por acá para definir un material isotrópico, que el comportamiento se pueda definir en sus tres ejes de coordenadas, o un material ortotrópico para el caso de alguna fibra, alguna madera o algún concreto. Ok, entonces esta parte la voy a cerrar. Bien, ya tengo entonces ya definido lo que es la parte de materiales. Voy a pasar ahora a la parte de conexiones. Esta parte se utiliza cuando estamos trabajando con una simulación con ensamblajes. En el dado caso que fuese el estudio de una pieza, no se suele utilizar, ¿no? En este caso sí lo vamos a utilizar porque vamos a definir un contacto local. Bien, vamos a poner aquí una interacción local. A partir de la versión del SolidWorks 2020, el SolidWorks cambió un poco lo que fue la nomenclatura de los contactos, donde el contacto que anteriormente nosotros conocíamos como un contacto sin penetración, ahora se llama contacto, ¿no? Esta idea está buena porque nos trata como de normalizar a toda la nomenclatura que existe, digamos, en el mundo de las simulaciones. Entonces, simplemente voy a definir aquí un contacto, ¿no? Para que me muestre lo que es el aplastamiento que va a haber en este gancho con respecto al anillo de la escotilla. Aceptamos, ya tenemos entonces material, conexiones. Vamos a pasar ahora a la parte de las sujeciones. ¿Bien? Si bien ahorita estoy trabajando con un tercio de la geometría, también pude haber utilizado una condición simétrica, pero en este caso, al multiplicar la fuerza de reacción que me dé de este lado, puedo asumir que es la de los 3 puntos. Entonces, bueno, voy a empezar a colocar lo que sería primero la sujeción fija. ¿Bien? Esa sujeción, digamos que la voy a poner sobre esta cara de acá, y voy a darle a aceptar. ¿Bien? Adicional a estas sujeciones, voy a aplicar la sujeción que me pueda simplificar el efecto del volante, ¿no? Que es donde se aplicaría el torque. Para eso voy a utilizar una sujeción avanzada sobre caras cilíndricas. ¿Bien? Simplemente selecciono la cara y restringo el desplazamiento, ¿no? Voy a restringir entonces el desplazamiento radial y también el desplazamiento axial. Vamos a darle a aceptar, cerramos esta parte de acá. Ya tenemos entonces definido lo que son las sujeciones. Bien, voy a pasar ahora a colocar lo que serían los conectores inteligentes, ¿no? Ya nosotros conocemos dentro de lo que es la interfaz de SolidWorks distintos conectores inteligentes, como es el conector de resorte, pasador, de perno, soldadura. Estos conectores lo que nos permite es reducir la cantidad de ecuaciones
que nosotros podamos insertarle a este modelo matemático, donde directamente él crea lo que se llama un conector inteligente, ¿no? Entonces, voy a utilizar inicialmente un conector de pasador para colocarlo en esta parte del anillo. ¿Bien? Simplemente selecciono lo que son mis caras, él va a hacer un efecto, ¿no? De como si como si estuviera ahí aplicado una bisagra. Bien, estoy aplicando un anillo de retención. Este tipo de conectores también me permite darle un dato de resistencia para yo después evaluar en función a un criterio de factor de seguridad si el pasador falla o no falla en el momento que se aplica la carga. ¿Bien? En este caso, solamente lo quiero tener como un pasador simple. Ahí. Ahí ya tenemos entonces ya asignado el pasador. Y ahora lo que les quiero mostrar, que fue una de las novedades de la versión del SOLIDWORKS 2022, es el nuevo conector que va a estar disponible, que es el conector de varilla, ¿no? Un vínculo que podemos generar. Este conector va a tener distintas características en función al modelo que nosotros estemos simplificando. ¿Bien? Lo vamos a poder asociar a lo que son caras cilíndricas o aristas circulares, como también a un vértice. ¿Bien? Ese conector también le vamos a poder dar una equidistancia, decir, bueno, esa condición de fijación, que puede ser una junta rígida, una junta pivotante o una esférica, también se puede definir, ¿no? En este caso, para el ejercicio, la pieza tenía una junta esférica en cada uno de sus extremos. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente que en cada uno de los steps voy asignando la selección. Una vez que las tengo seleccionadas, donde quiero hacer el contacto, voy a definir lo que es la sección o la barra que une ese vínculo, ¿no? Vamos a tener disponible por acá lo que puede ser una barra circular, sólida, una barra hueca, donde podemos definir un espesor de pared, como también una barra rectangular, ¿no? Y también esta también le vamos a poder definir un espesor de pared. Entonces, esta parte está interesante porque ya estamos simplificando un modelo, ¿no? Digamos, un poco más complejo de la barra, bien sea macizo o hueco, y la podemos definir ahora desde esta interfaz, ¿no? En este caso, yo voy a poner acá que la simplificación de toda esa barra roscada, ¿no? Va a ser de unos 5 milímetros, y él ahí me va a dibujar un esquema de la barra que estoy colocando. Bien, voy a darle por acá aceptar. Y ya estoy completando entonces los pasos de esta simulación, ¿no? Voy a pasar al siguiente paso, que está por acá abajo, que sería la carga. Bien. En este caso, el ejercicio, vamos a poner una torsión. Vamos a aplicarla sobre esta cara, con respecto también a esta referencia. Y como estamos trabajando con un tercio de la geometría, vamos a poner que sería el torque de 5.5 Newton metros. Bien. Le damos aquí entonces en aceptar. Ya tenemos, ¿no? Ya todo preparado para ejecutar la malla. Y acá también les quiero mostrar una de las novedades del SOLIDWORKS en esta versión 2022, que es el mallador, ¿no? El SOLIDWORKS cada año está mejorando todo lo que tiene que ver en la parte de solver, de simulación y el mallador. Y en este caso nos pusieron ahora lo que es el mallador de manera predeterminada, la malla basada en curvaturas y combinado, ¿no? Para los que ya anteriormente han trabajado con SOLIDWORKS Simulation, se han dado cuenta de que este tipo de mallador es muy efectivo, da una proporción, digamos, más simétrica en la pieza, pero anteriormente tenía una particularidad que demoraba un poco más de tiempo en generar este tipo de malla, ¿no? Entonces ahorita SOLIDWORKS lo que hizo fue optimizar los tiempos de este mallador para tenerlo, digamos, ya como un mallador predeterminado. Entonces, yo por acá defino los valores que quiero asignarle a este mallador. Un segundo por acá. Voy a poner aquí 15 como elemento máximo, elemento mínimo 2 milímetros. Y voy a darle aceptar. Bien. Como les mencionaba, si yo utilizo este mallador en versiones anteriores, sí lo logro, pero el tiempo de respuesta es un poco mayor, ¿no? No se demora tan corto tiempo como el que estamos viendo ahora, es que se genera esta malla.
Y esta malla lo interesante que tiene es que me permite darle una simetría al modelo, ¿no? Donde seguramente voy a evitar esos errores de singularidad a la hora de interpretar resultados de tensión. Entonces, por eso ahora en esta nueva versión tenemos este mallador de manera predeterminada. ¿Bien? Un tip que quería mostrar también en esta parte del SolidWorks es las aplicaciones del control de mallado, ¿no? Fíjense que yo en este caso voy a seleccionar desde el árbol, ¿no?, de estudio la pieza que quiero agregarle un control de mallado y simplemente voy a presionar la tecla de control, me voy con el botón derecho y le digo aplicar control de mallado, ¿no? Ya directamente fíjense que tengo de manera predeterminado el sólido seleccionado sin tener la necesidad de buscarlo desde el árbol de operaciones, ¿no? Este control de mallado que quiero aplicar, voy a ponerle un valor acá de 20. Bien, voy a darle aceptar. A ver acá, un segundito. Vamos a ver aquí. Ok, ahí tengo el parámetro entonces de la malla. Le asigno el valor, ¿no? Creo que aquí en este caso no me lo va a cambiar, pero bueno, ahí se los muestro en otro análisis que tengo ahí ya resuelto, ¿no? Voy a venir acá, por este lado. De todas maneras ya lo tenía preparado aquí el estudio completado, ¿no? Fíjense por acá, lo que hice fue aplicar ese control de mallado con los parámetros de 20 y 18, ¿no?, para ejecutar lo que sería el mallador, ¿no? También se puede hacer la condición seleccionando el contacto local, presionando igualmente la tecla de control y él me toma directamente, me asume el control de mallado que quiero realizar. Por acá si les muestro cómo queda esta malla, ¿bien?, sería de esta manera, ¿no? Fíjense que esta es la malla que muchas veces tratamos de buscar cuando estamos resolviendo estudios, porque al tener una malla simétrica evitamos todo lo que son los errores de norma de energía, cociente de aspecto, y evitamos esos errores de singularidad a la hora de la lectura de un resultado. Si revisamos un poco en el detalle de la malla, ¿no?, como para ver qué tan efectivo es este mallador ahora, fíjense que la eficiencia de la malla es de un 98% con relación al cociente de aspecto de 3 y 10, ¿no? Recuerden que esos valores es el grado de distorsión que pueda tener un elemento tetraédrico dentro de la malla. Bien, este mallador simplemente demoró, fíjense, unos 14 segundos en resolverse y la resolución del estudio, por acá, la muestra del mensaje del software, demora unos aproximadamente 3 minutos con una malla ya eficiente, ¿no?, con esa condición, ¿no? Ya con eso podemos ver entonces lo que serían los valores de tensión, ¿no? En este caso son valores de tensiones muy bajos, ¿no?, con respecto al torque que estamos aplicando. Y vemos también lo que serían los desplazamientos, ¿no? Sin embargo, aquí el objetivo de este estudio es verificar las condiciones de contacto. Entonces, puedo venir acá en las fuerzas del conector y voy a poder ver todos los datos de resistencia de esos conectores inteligentes que se acaban de aplicar, ¿no? Tanto el conector de pasador, ¿no?, que nos entrega lo que son las fuerzas cortantes, fuerza axial, momento flector en cada uno de sus momentos de inercia, como el conector de vínculo, ¿no? Él también vamos a poder entonces validar cuál es la resistencia de esa pieza. Bien. Como objetivo también del estudio, queremos entonces evaluar el contacto o la fuerza resultante producida por ese torque. Entonces ahí simplemente selecciono la cara y me dice que la fuerza resultante es de unos 1.61 newton, lo que se interpreta multiplicado por 3, 483 newton, y digamos en este caso no está cumpliendo con el requerimiento de los 500 newton que queremos garantizar para cerrar
adecuadamente la escotilla. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Bueno, siempre se trabaja con algún rediseño, algún cambio de la geometría, y una de las ventajas de trabajar con una herramienta completamente integrada de SolidWorks, donde yo pueda modificar el diseño y pasar nuevamente a la validación del diseño, es la creación de configuraciones de piezas, ¿no? Esta pieza que ustedes ven acá tiene una serie de configuraciones que se crearon anteriormente cuando se modela la pieza, y ese valor de 25 lo que me trata de asociar es la distancia que hay entre el pasador, donde está conectado el vínculo, y el centro del pivote, ¿no? En este caso dice que la distancia es de 25 milímetros, ¿no? Entonces, lo que simplemente voy a hacer es activar una configuración donde esto tenga una distancia mayor, ¿no? De 35. Fíjense cómo aumentó la distancia. En este caso lo que hago es simplemente copio el estudio y lo vuelvo a ejecutar. ¿Bien? Ya por acá yo lo tengo resuelto para mostrárselos. Y hacemos la misma verificación de las condiciones de contacto, ¿no? Que sería aquí la carpeta de resultados, enumerar fuerzas resultantes. Utilizamos en este caso fuerza de cuerpo libre. Seleccionamos la cara y le damos aquí en actualizar, ¿no? Ya digamos entonces con ese cambio, el efecto del brazo, como es un poco más alto, genera un mayor momento en la zona de contacto, ¿no? Ahí nos indica de que la fuerza es de 221 newton multiplicado por 3. Quiere decir que con el torque de los 16.5 newton metros que puede aplicar una persona, este entregaría en los puntos de apoyo de los ganchos una fuerza de 673 newton, ¿no? Entonces, de esta manera pudimos resolver el estudio rápidamente. Ok, voy a pasar ahora nuevamente a la presentación por acá, donde si hacemos un pequeño resumen, fíjense que simplemente lo que hicimos fue trabajar con una herramienta que sea completamente integrada para lo que es validación de diseño, y no tengo la necesidad de hacer el cambio de la pieza para volverla a exportar y hacer algún cambio o el estudio hasta que se pueda garantizar la seguridad de una pieza. Ok, si hablamos un poco de lo que son los beneficios, ¿no?, del uso de la herramienta de SolidWorks, podemos entonces mencionar lo que es un proceso típico de serie, donde siempre partimos desde un concepto, una idea preliminar, ¿no? Luego esta idea la pasamos a algún software de modelado CAD, donde el diseño mecánico y eléctrico también pueden ser llevados en paralelo. Y luego de tener la pieza diseñada, pasamos a la fase de validación y comunicación técnica. Una vez validado este diseño, generado todo lo que es la parte de plano, pasamos a la parte de fabricación. Entonces, la propuesta de valor que nos entrega SolidWorks es tener una herramienta completamente integrada, donde todo lo que tiene que ver el diseño eléctrico, mecánico y validación de diseño, y de hecho hasta la comunicación técnica, sea en una sola interfaz, ¿no? Eso nos garantiza pasar a una fase ya directamente en la parte de fabricación, y nos estaríamos ahorrando, ¿no?, lo que es el margen de error, de costo y de tiempo de fabricación. Todo esto también gestionado por lo que sería la gestión de proyectos, como son las herramientas de PDM y SolidWorks Manage, que me permiten hacer una gestión de un proceso de diseño. Ok, vamos a pasar ahora a la parte de lo que es la herramienta de SimuliaWorks, ¿no? Antes vamos a explicar un poco de qué se trata SimuliaWorks, ¿no? SimuliaWorks lo que trata es de que, digamos, el usuario de SolidWorks se pueda acercar a través, o pueda tener una conexión directa, ¿no? Esta conexión directa la hace a través de la 3D Experience para poder trabajar en, digamos, en el mundo de Simulia, ¿no? Simulia es un software de simulación mucho más robusto, digamos, mucho más potente, que me permite hacer simulaciones ya un poco más complejas a nivel de piezas, y de hecho hasta combinar distintos fenómenos físicos, que esto lo que permite es que el usuario de SolidWorks pueda, digamos, alcanzar o abordar mayor problemas, ¿no?, de diseño utilizando una interfaz directa. ¿Bien?
Si hablamos un poco de lo que es el flujo de trabajo, cómo sería ese proceso que haría el usuario de software para trabajar con la interfaz de SimuliaWorks, ¿no? Entonces, en este caso, se los voy mostrando por imágenes. Como primer punto, siempre se trabaja, digamos, en la parte de diseño, hasta de hecho con simulaciones, ¿no? Con nuestra herramienta de SolidWorks. Luego lo que simplemente hacemos es guardar la pieza y pasarla a una aplicación que sería una pestaña, ¿no? Para irnos a la interfaz de la 3D Experience, ¿no? Y este lo que va a hacer es convertir el archivo de manera directa y pasarlo a una interfaz que de hecho de ahí ya más adelante les voy a estar hablando de lo que es unas simulaciones en la nube, ¿no? Ya en este punto estamos, digamos, en el entorno de Simulia, podemos entonces ya generar esas simulaciones con distintos escenarios de carga, ¿no? Que son tareas que, si bien se puedan resolver con herramientas de Software Simulation, es una tarea que puede llevar mucho tiempo. Bien. Una vez entonces seteado todo lo que son los parámetros de la simulación, podemos entonces generar nuestro mallado, distintos tipos de carga. Aquí también más adelante les voy a mostrar un poco los distintos tipos de malladores que existen dentro de la interfaz de SimuliaWorks, ¿bien? Para luego obtener lo que serían los resultados, ¿no? Aquí también en la parte de los resultados, como estamos hablando de una gestión colaborativa, una interfaz, los resultados de simulaciones los vamos a poder también compartir con nuestra red de trabajo, ¿no? Directamente la respuesta de simulación se la podemos pasar a los distintos usuarios y eso nos permite hacer, como digamos, una gestión mucho más rápida antes de estar generando algún informe en PDF o un trazado, de hecho, hasta en eDrawing. Si existe algún cambio, ¿no? Algún rediseño de la pieza, bueno, simplemente volvemos a SolidWorks, hacemos los cambios pertinentes de la pieza, de la geometría, y estaríamos volviendo entonces al punto número 4 para volver a hacer la validación hasta obtener el resultado deseado. Bien, voy a mostrarles ahora otra presentación. Dame un segundo por acá. Ok, vamos entonces ahora a ver la parte de SimuliaWorks como herramienta de validación de diseño, donde ya les había mencionado que SimuliaWorks, ¿no? Lo que trata es de acercar el usuario de SolidWorks al mundo de Simulia y pueda trabajar con mayor cantidad de, digamos, elementos, ¿no? En el caso de mallas o una simulación avanzada, ¿no? Recordando un poco que, digamos, en la parte de Software Simulation solamente trabajamos con 3 tipos de elementos de mallado y en SimuliaWorks tenemos gran cantidad de elementos para trabajar. También podemos hacer lo que es la trazabilidad, gestión, estudios no lineales, ¿no? Como también la parte de gestión o la parte colaborativa, porque estamos, digamos, no solo haciendo el estudio de simulación, sino que estamos también integrando a las distintas personas que, si bien podemos hacer un reporte de simulación, como también una asesoría en algún estudio. Ok, entonces bueno, de esa manera, como les mencionaba, la 3D Experience lo que hace es acercar a ese usuario de SolidWorks a herramientas mucho más potentes de simulación. Cuando hablo de herramientas potentes en la simulación, hablo de estudios dinámicos, estáticos, de pandeo, estudios también no solo de elementos finitos, sino de fluidodinámica, también de deformaciones plásticas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la parte de conformación. Esa herramienta se trabaja dentro de la interfaz de la 3D Experience y son simulaciones en la nube, ¿no? Como son simulaciones robustas, nos da la ventaja de que podemos correr este tipo de simulaciones en la nube y luego pasar estos resultados a una interfaz de SolidWorks, ¿no? Entonces, es una sinergia que se crea entre los dos programas donde se puede tener esa gestión. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, ¿no? Donde Adam quiere hacer la validación del contenedor de las baterías del submarino Nemo. Bien. Para esta parte vamos a ver primero lo que es el diseño o exploración, ¿bien?, de nuestra pieza. En esta primera parte, si nos damos cuenta, estas son, digamos, las baterías, ¿no? El contenedor de las baterías del submarino.
Inicialmente, ¿qué es lo que él va a hacer en esta parte? ¿No? Va a empezar a crear configuraciones en la parte de pieza. ¿Bien? Esta nueva interfaz ahora del software 2022 tiene, digamos, ahora esta nueva ventana que viene ahí a continuación, donde se pueden crear las configuraciones manuales, ¿no? Si bien las podemos crear desde un Excel, también ahora vamos a tener esta ventana que me parece un poco hasta más amigable que las anteriores para la parte de configuraciones. Una vez el que ha creado esas distintas configuraciones, fíjense que simplemente lo que hace es abrir el aplicativo, en este caso el Model Assembly Design, que es, digamos, el entorno de ensamblaje para abrir este modelo. ¿Bien? Ya aquí él está, digamos, en un entorno colaborativo, ya es una aplicación que de hecho se puede abrir desde cualquier explorador de Internet. Y aquí es donde les quería mostrar los distintos tipos de mallas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces ya digamos, un alcance mucho más avanzado. Sabemos que existen elementos cuadráticos, hexaédricos, triangulares, ¿no? En este caso, para el contenedor, se va a utilizar un elemento de superficie media de vaciado. Este tipo de malladores, el programa también puede automáticamente reconocer la geometría y ponernos el tipo de mallador adecuado para el estudio que queramos hacer. Aquí entonces se está generando la malla, luego pasamos a lo que es el escenario de estudio. Aquí estamos haciendo inicialmente un estudio estático, donde estamos colocando como parámetros que este contenedor de baterías, él se sumerge a unos 10 metros, ¿no? Entonces existe una presión que es ejercida por todas las paredes del contenedor y se quiere, digamos, evaluar inicialmente ese estudio. Esta parte de la simulación también es muy intuitiva, también nos va a mostrar un check de color verde, que es, digamos, el que nos permite saber qué estamos, digamos, resolviendo en el modelo, ¿no? Las configuraciones que hicimos anteriormente en el estudio, vamos a también ahora a poder llevarlas, ¿no?, a la plataforma de Simuliaware, donde aquí lo que estamos generando en función a esas distintas configuraciones que fueron de espesores de la pieza, vamos a poder crear lo que se conoce como en SolidWorks como el estudio de diseño, ¿no? Puedo crear distintos escenarios, ¿no?, de mis parámetros geométricos del modelo y voy a poder correr todas esas simulaciones, ¿no? De esa manera yo voy a poder entonces tener un criterio, voy a poder ver cuáles son, digamos, la optimización que yo quiero obtener de esos parámetros o variables. Aquí lo que él hace es, del escenario que es más adecuado, se genera una versión, ¿no?, del modelo para luego entonces empezar a hacer lo que sería la gestión colaborativa o el asesoramiento de una simulación. Okay. Pasando entonces ahora a la durabilidad, ¿no?, del estudio. Adicionalmente a este contenedor de batería, se le quiere hacer un estudio dinámico, ¿no? El estudio dinámico se hace porque, digamos, como este contenedor va a estar siempre sumergido, va a tener contacto con el suelo, entonces se hace un pequeño estudio, digamos, de caída libre, ¿no?, para simular cuál es el comportamiento, digamos, de tensión cuando este hace colisión con el suelo. Bien. Ya esto vas a hacer una simulación ya avanzada donde requerimos, digamos, de recursos computacionales muy altos para poder abordar este tipo de estudio. Entonces, gracias, digamos, a la simulación en la nube, ¿no?, lo que nos permite es directamente definir cuántos núcleos queremos disponer para, digamos, hacer este tipo de simulación, o también, de hecho, la podemos hacer correr directamente dentro de nuestro equipo. Aquí nosotros podemos definir también la cantidad de núcleos que queramos disponer para el estudio si queremos hacer varios estudios en paralelo, ¿no? Aquí vemos entonces la respuesta, ¿no?, de tensión cuando se hace un estudio dinámico. Ok, a continuación ahí estamos mostrando lo que sería un estudio de fatiga, ¿no? También se pueden hacer lo que les mencionaba, simular distintos escenarios de carga, ¿no? En este caso se utilizan los dos estudios anteriores, lo que era el estudio estático de presión
y el estudio dinámico para aplicar lo que sería un estudio de fatiga, ¿no? Aquí, fíjense que se puede considerar hasta los esfuerzos y deformaciones para evaluar ese caso de fatiga. Bien. Inicialmente para este estudio se trata de hacerlo bajo ciclos bajos, ¿no? No es una pieza que eventualmente va a estar en contacto, pero podemos garantizar la vida útil de la pieza, ¿no? Un detalle importante que se suele aplicar para los estudios de fatiga es la calidad superficial, ¿no? Eso está asociado al estudio de fatiga. Y ahí tenemos entonces lo que sería la respuesta o los trazados de este análisis, ¿no? Recordando siempre que el usuario que haga este estudio no solamente él va a poder como que ver el 3D de la simulación, sino que también a través de la 3D Experience, como es una herramienta colaborativa, él va a poder compartir estos resultados y lo vamos a poder ver, digamos, directamente en tiempo real. ¿Bien? Eso hablando de la parte de la durabilidad. Bien. También podemos mencionar escenarios particulares de trabajo, ¿no? Dentro de esta interfaz nosotros podemos hacer hasta un estudio de pandeo, ¿no? Donde decimos, bueno, en función al modelo que se esté trabajando, ¿no? Ya esto, como les mencionaba, estos son ya simulaciones avanzadas que uno puede preparar y al hablar de simulaciones avanzadas hablamos de simulaciones robustas que requieren mucho costo computacional, ¿no? Por eso digamos que lo principal es utilizar simulaciones en la nube, ¿no? Disponer de eso para optimizar los tiempos de respuesta de una simulación. Aquí tenemos lo que serían los gráficos de tendencia, ¿no? Donde se establece ese factor de carga, de pandeo, y como siempre, todos esos resultados nosotros los vamos a poder entonces mostrar dentro de una interfaz colaborativa. Ok, vamos a pasar nuevamente a la presentación por acá, donde entonces estamos viendo que todo lo que tiene que ver con casos simples de simulaciones físicas, ¿no? Nosotros las podemos abordar con una herramienta como el SolidWorks Simulation, pero ya para problemas físicos más complejos, combinaciones de carga, distintos fenómenos físicos para simular, contamos entonces con una interfaz directa donde simplemente el usuario de Solid pasa a otro entorno de trabajo, que es el mundo de SimulaWorks, ¿no? Dentro de SimulaWorks hay dos, digamos, aplicaciones, que es el Structural Performance Engineer y el Structural Mechanic Engineer, ¿no? Estas dos aplicaciones están basadas en la nube, ¿no? Lo que nos garantiza una respuesta rápida a la hora de resolver este tipo de simulaciones, ¿no? Si hablamos un poco también de lo que es la escalabilidad de este tipo de herramientas de simulación, nosotros podemos mencionar que ya la fase de un diseñador, ¿no? Va a poder entonces abordar, ¿no? Con las herramientas que ya conoce, como SolidWorks Simulation en sus tres versiones, estándar, professional y premium, ¿no? Casos estáticos, hasta un caso dinámico, ¿no? Puede abordar con ese tipo de herramientas. Ya ahora la parte de ingeniería o un ingeniero puede empezar entonces ya a través de la 3D Experience y el uso de SimulaWorks, abordar problemas ahí complejos como son grandes desplazamientos para la parte del astómero, combinaciones de fenómenos físicos, que puede ser un estudio de térmico, un estudio de presión, y la simulación avanzada, ¿no? Que es ya lo que son estudios con cargas de alto impacto, distintos escenarios físicos, ¿no? Entonces, el usuario, digamos, de SolidWorks lo que está tratando es de complementar ya todo el conocimiento que, digamos, que él conoce o puede conocer en el uso de SimulaWorks para poder abordar más casos de simulación, ¿no? Digamos, resolver todos esos retos de ingeniería. Entonces, bueno, esto ha sido todo. No sé si tienen algunas consultas por acá, voy a empezar a leerlas. Bien, voy a empezar por acá, por el inicio. ¿Puedo repetir la marca de los escáneres? Sí, son los escáneres de la marca Artec.
y Creality. El AirTag Creality es más que todo para la parte educativa, un escáner, digamos, un poco más sencillo para escaneo de piezas, digamos, básicas. Ya así los escáneres de la marca Artec ya son, digamos, escáner avanzado para la industria metalmecánica, ingeniería y todo lo que tiene que ver con escaneos. Ok, por acá, ok, la barra de zoom, bueno, me disculpa que no sé, no la pude ocultar. Ok, por aquí vi que me pusieron, ¿por qué no coloqué el pasador? Ok, voy a volver aquí al Software Simulation. Ok, fíjense que el pasador de acá abajo lo que hice fue simplificarlo, ¿no? Simplificarlo para reducir la cantidad de elementos tetraédricos en las ecuaciones que uno genera del modelo matemático de la simulación, ¿no? Siempre va a ser de mucha ventaja utilizar todos estos tipos de conectores que se muestran acá para, digamos, resolver los estudios de simulación, ¿no? Un dato interesante de estos conectores, tanto de pasador como de soldadura y de perno, es que puedes darle un factor de seguridad, ¿no? Puedes definir un material distinto, algún criterio de seguridad, y en los trazados de resultados él te va a poner ahí unos colores de azul o rojo donde te dice si cumple o no cumple con los criterios que acabas de asignarle. A ver, por acá me preguntan, ¿dónde se estableció que con 500 newton era suficiente? Bueno, es un punto de partida, ¿no? Donde se dice que la escotilla con 500 newton de fuerza cierra completamente la escotilla, ¿no? Entonces, lo que se trataba era de que con la fuerza del torque que puede generar una persona, garantizar esa fuerza de apriete. Ok, sí, seguramente para cualquier consulta pueden comunicarse con sus representantes comerciales. Yo les voy a dejar mi correo electrónico también aquí por el chat para cualquier consulta que quieran hacer de simulación o de cualquier tema de modelamiento en SolidWorks. Bueno, si no, entonces hay más preguntas ahí por hacer. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, ¿no? En Facebook, en YouTube o directamente por internet. Nos pueden encontrar como Diseñosoft o Diseño 3D. En el canal de YouTube estamos publicando todos estos seminarios para que los puedan volver a ver. También hasta pueden hacer consultas ahí y vamos a estar atentos para responderles. Bueno, muchísimas gracias ahí por su atención y espero verlos pronto ahí en otros seminarios. Hasta luego.